Y dando paso al orden de los asuntos. Anoche estuvimos por allá en Pelota Dura hablando de varias cosas. Y el primer tema que tuvimos en el panel de analistas radiales, que de ordinario va a escena los miércoles, hablamos sobre esta suspensión de las posiciones de liderato en el Partido Popular Democrático del alcalde de Arroyo, Eric Bachier. Y desde el martes les vengo alertando sobre una posición que ha sostenido el Partido Nuevo Progresista y muy particularmente a través de su portavoz, que fue de quien primero lo escuché, y no de su portavoz, del vicepresidente del Senado, el amigo Carmelo Ríos Santiago. Y traía las expresiones que ya se habían filtrado a través de unos audios de el alcalde Eric Bachier con su señora esposa y un asunto que se traía de una tercera persona en su relación, ¿verdad? Y se trataba de comparar esto para equiparar de alguna forma las expresiones y los audios filtrados de la senadora Karen Román. Y yo les he venido diciendo a ustedes esta semana que las situaciones no me parecen comparables porque lo que se filtra en torno al alcalde y su esposa y si había una tercera persona o terceras personas en la relación era de carácter íntimo y no se cargaba la reputación de más nadie. Era algo bochornoso, a algunos les entretiene, pero esto se complica en las últimas horas. Y anoche yo decía en Jugando Pelota Dura, yo no quisiera pensar que algo de esto, de la situación del alcalde familiar, es un intento por tratar de equiparar el juego o nivelar el juego por las expresiones de Karen Román, un poco también la conducta esbozada de Roxana Soto Aguilú, porque son situaciones distintas y tienen consecuencias o deberían tener consecuencias distintas a pesar de que estas expresiones se hacen en el seno de la intimidad, donde no había expectativa de que estas comunicaciones se filtraran y mucho menos que quizás pensaran que los estaban grabando al momento de emitir las expresiones. Y hasta ahí, ciertamente, pues, hay algo de razón. No obstante, al final del día, todavía quedan un tipo de acciones legales que tomar en un caso y otro. Pero lo que agrava la situación en las últimas horas es una posición del Partido Popular Democrático sostenida y representada y llevada a la opinión pública de su secretario general, Manuel Calderón Cerame, quien anunciara ayer la suspensión temporal del alcalde de Arroyo, Eric Bachier, de todas sus posiciones de liderato dentro del partido, luego de que una empleada radicara 2 querellas por alegado hostigamiento sexual y acoso laboral en el municipio. Y eso, pues levanta y abre heridas viejas, como decía ayer en Jugando Pelota Dura, porque aquí la vara de mal manejo de este tipo de situación, ¿ustedes saben quiénes la setearon? El Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB, cuando tuvieron situaciones parecidas al seno de su partido. Y los multaron hasta por no tener un protocolo. La Oficina de la Procuraduría de la Mujer los multó por no tener un protocolo para el manejo de este tipo de casos. Y hubo la notoria conferencia de prensa donde Juan Dalmau trató de disponer del asunto un sábado en la tarde cuando no mucha gente estaba prestando tanta atención. Y parecería que ese manejo no fue del adecuado. Y ahora otros partidos quieren distanciarse y decir, mira lo diferente que nosotros somos, que desde el saque tan siquiera, y lo traía ayer el licenciado Ramón Rosario, en concordancia con este servidor, de que estamos en una etapa muy temprana.
estos asuntos, de ser cierto, pudieran tener una consecuencia, y lo decía anoche, administrativa en el aspecto laboral, criminal por tratarse de un delito constituido en el Código Penal de Puerto Rico, y pudiera tener hasta una consecuencia civil en términos de una demanda en daños por el acoso o el alegado acoso que pueda recibir esta víctima. Por tanto, esa y cada uno de esos tiene un peso de prueba complicadísimo para probar en los tribunales y prevalecer. Y por tanto, la investigación tiene que ser adecuada sobre si esto ocurrió o no. Hasta ahí lo que había pasado anoche, ¿verdad? Porque, pues, parece el Partido Popular decir, yo soy el más prístino y voy a manejar esto de una manera para que nadie me pueda señalar que lo manejamos como el PIB o como Victoria Ciudadana en su día. Y eso es un movimiento político. Y como decía el amigo Iván Rivera anoche, el problema es que abres una puerta, y si fuera entonces otro alcalde o si fuera el mismo presidente de la colectividad al cual se le hace esa imputación y se lleva y se presenta una querella, si con la mera presentación de la querella van a actuar de la misma manera. Porque si es Pablo José, y eso nadie está exento de que te presenten ese tipo de querella. Y se debería investigar. Y cuando se tenga un poquito más, entonces quizás tomamos acción. Porque es una puerta bien peligrosa. Y ahí está el caso de Héctor Ferrer Ríos en su momento, que después quedó en nada. Y le afectó políticamente. Lo que no puede haber es una vara para unos y para otros. Y hay que aplicar las sanciones que se le aplicaron a uno si es en las mismas circunstancias. Pero por eso digo que esa era la información hasta ayer. Y entonces, ¿qué pasó? La información que me llega luego de ese segmento de anoche, y escuchen bien, es que esto ya tiene otra vertiente más allá de esas querellas presentadas. Y que hay inclusive solicitud de órdenes de protección en el tribunal con eventos específicos que tienen que ver con el alcalde y con esta persona y con una tercera o cuarta también. Esa es la información que me llega. No estoy en posición de revelar, evidentemente, quién me la proporcionó, pero esto ocurrió en el tribunal de Guayama. Yo no piso los tribunales, de verdad que responsablemente no tengo tiempo para hacerlo, pero tengo mucha gente que trabaja allí. Me dicen, Eddie, esto está pasando y ya esto tomó otro color. Eso es lo que sabía la Secretaría General del Partido Popular cuando puso en funciones este tipo de sanción. ¿Qué implicaría esto para el alcalde, para ese alcalde o para otros alcaldes? Mire, yo creo que aquí hay cosas que explicar. Porque simplemente con la presentación de una querella, hasta tanto se investigue, es una puerta peligrosa para cualquier partido político. Y si bien hay un asunto aquí de que no hay tolerancia para una conducta tan detestable como lo es el acoso sexual o el acoso laboral inclusive, y ayer corregí al amigo Armando Valdés, que también era parte del panel, a veces, claro, en su mayoría, lo que se reporta es de hombre a mujer, pero ocurre también de mujer a hombre. Y pobre del que lo reporte y lo informe, porque hasta se ríen de él. Pero de que pasa, pasa. Y las consecuencias a veces son peores y las represalias también. Y eso en los tribunales tiene un costo. Pero llevar un caso de esos cuesta, toma tiempo y te pone en una posición de a veces hasta indefensión para conseguir trabajo. Pero no me quiero desviar por ahí, porque esta determinación del Partido Popular Democrático parece del saque
que está a destiempo. Pero los demás sucesos que están ocurriendo, que no los revela al tomar la determinación Manuel Calderón Cerame, parecería que sí los conoce y por eso fue que tomaron esta acción. No es que son más pulcros y limpios que nadie. Es porque saben que parece tener agua ese río que está sonando la corriente. El funcionario, entiéndase Manuel Calderón Cerame, secretario general del PPD, señaló que el reglamento del partido faculta al secretario general a imponer medidas disciplinarias cuando un funcionario enfrenta un procedimiento penal, administrativo o civil. En este caso, consideramos que la separación temporera es una medida apropiada y justa, añadió. No explicó por qué, pero si Manuel Calderón Cerame sabe o supo lo que yo sé ahora y la información que a mí me proveyeron, pero yo creo que necesitaba explicarlo. Entonces, aquí trae también el asunto, que un poco lo hilvano, con lo que pasó en el Senado la semana pasada, de la sanción contra la senadora Rosana Soto Aguilú. Y si de ahora en adelante van a recomendar ese acompañamiento psicológico que sabe Dios lo que significa a otros senadores cuando reciban, senadores o senadoras, reciban querellas éticas. Y las entiendan probadas. Y fue una puerta bien peligrosa y lo dije desde el saque, desde que trascendió el informe de sanción y se aprobó en el cuerpo. Porque no establece cuántas terapias, si es terapia, si es comprarte un animalito y andar con él, si tienes que ir a un psiquiatra, a un psicólogo, internarte en un hospital. Nadie sabe qué es eso de acompañamiento psicológico. Al punto de que la propia senadora, como les relaté en su red social de Facebook, pone una foto con su pareja y dijo, aquí está mi acompañamiento psicológico, ya cumplí. ¿Qué pasó? Como no está bien estatuido y no existe esa sanción en el reglamento, y por eso les traigo ese asunto, porque aquí la sanción que está en el reglamento del PPD sí está contenida en el reglamento, exacto. En el caso de ese acompañamiento psicológico podrá estar muy reflejado en las leyes laborales, pero no en el reglamento del Senado. Si se lo quieren añadir y enmendar el reglamento para que lo incluya, esos son otros 20 pesos. Pero ¿saben qué? Además de eso, tendría que incluir cómo se cumple. ¿Cuál sería la certificación de cumplimiento más allá de que le deduzcan del salario la multa impuesta a la senadora o a los otros que estén por venir? Porque si es el control de emociones y la actitud de la senadora Soto Aguilú, ahí tienen la de Karen Román, le van a recomendar lo mismo cuando se presente, si es que se presenta la querella, porque ahora nadie quiere decir mi si yo, la voy a presentar. Ese es el problema. Y mire, el latinazgo, se los digo porque llevo tiempo hablándole de esto. Nullum crimen. Nula pena sine lege. No puede haber conducta ilegal sin que haya sido previamente legislada y dispuesta y difundida públicamente para que la gente sepa qué puede hacer, qué no puede hacer y en caso de que lo haga, cuáles son las consecuencias. Y eso tiene que estar por escrito. No es que a mí me parezca que esa conducta es impropia y aquí tienes la sanción que me la acabo de inventar porque no estaba escrita en ningún sitio. Y eso aplica no solamente en los cuerpos legislativos, sino también en el Código Penal, en el Código Civil, y aplica también en los reglamentos de los partidos por una disposición constitucional de la cual les hablaba ayer también. Tiene que estar escrito para que mínimamente la gente esté apercibida de cómo se tiene que comportar. Para aquellos que siempre dicen que empezamos tirándole a la administración de turno y a la gobernadora, aquí el PPD coge su agüita también. Porque esa es la información que trasciende, además de la que me llega, que les acabo de comentar. El partido indicó que la determinación permanecerá vigente mientras se completa el proceso administrativo de la jurisdicción municipal. El alcalde de Arroyo, Bachiller Román, envió una carta a la legislatura municipal en la que confirma que una empleada del municipio radicó 2 querellas por acoso laboral y hostigamiento.
La Oficina de Recursos Humanos ha recibido 2 querellas radicadas por la señora Mildred Pérez Luna en las que se hacen alegaciones de acoso laboral y hostigamiento sexual sobre el que suscribe. Es por esta razón que he designado como autoridad nominadora para los procesos de contratación y determinaciones de todo lo relacionado con las querellas presentadas por la señora Pérez Luna al señor Benjamín Soto Ortiz, con todos los deberes y responsabilidades que amerita de conformidad con las disposiciones del artículo 1.018 y del Código Municipal de Puerto Rico mientras dura el proceso de investigación administrativa. Lee el documento que envía el alcalde Bachiller Román. Y esto, pues, obviamente, para que se investigue. Y recuerden, y algo que es importante destacar aquí, por mucho que hubiese una relación, cuando se acaba, se acaba. Y si una de las partes no quiere, ahí se acabó. Y de ahí en adelante, no importa lo que haya pasado antes, no importa si hay hijos, si hay vínculos, si hay nada. Cuando la parte te dice no, es no. Y todo lo demás se considera impropio e ilegal. Por si acaso. Por ahí va la cosa. Veremos a ver qué pasa, porque yo me sospecho que muy pronto van a haber otras secuelas. Miren, y le doy paso también a esta parte que es importante, la he destacado por lo mismo, por la misma vara. Y es que recordarán que hace un poco tiempo, hace no mucho tiempo, hace poco tiempo, hablábamos de Don Miguel. Y de Don Miguel. Y que Don Miguel había dado muerte, no asesinado, a su yerno, o a su ex yerno, cuando supuestamente lo habría de presentar a las autoridades por haberle dado una pela a su hija. Y el trato de todo el mundo, hasta de la gobernadora, que dijo que ella hubiese querido aportar dinero y su familia para la defensa de Don Miguel. Y a Don Miguel se le ha tratado distinto a que cualquier otra persona que dio muerte. Se le ha tratado distinto inclusive que el que le dio muerte al vecino, allí le pegó los 14 tiros. Y esto estaba complicado para las dos partes, para la defensa y para la fiscalía también, porque ya a Don Miguel casi lo han santificado. Porque cualquier persona a lo mejor hubiese hecho lo mismo que él en su situación. No lo sé, no lo adjudico, no lo defiendo tampoco, porque al final del día le quitó la vida a otra persona, a otro ser humano. Él se declara culpable o hace alegación o llega a un acuerdo con la fiscalía que, como siempre hemos dicho, esos acuerdos los tiene que validar el juez o la juez en su día. Y cuando se llega a esos acuerdos, se hace lo que se llama la reclasificación de delito, que es que se le baja un poco la gravedad o a veces se suprimen algunos. Y esa es la política pública del Estado en esta jurisdicción y en tantas otras. Porque para que los procesos no se extiendan por mucho tiempo, para que de alguna manera hayan consecuencias, se puedan cerrar capítulos, el Estado promueve de que estas alegaciones preacordadas ocurran con unas consecuencias más tenues, más tranquilas, más suavecitas. Y hay gente que muchas veces truena contra esto porque entienden que se les debió haber procesado con todo el peso de la ley, todo lo que ya sabemos. No obstante, vuelvo y repito, la política pública legislada es de que se trate de llegar a estas alegaciones para terminar con el caso de la manera más rápida posible y siempre y cuando las víctimas estén de acuerdo o la familia de las víctimas. Pero aquí lo real, lo fáctico es que se llegó a una alegación preacordada con Don Miguel. ¿Y qué contenía eso? A Don Miguel se le habría acusado de asesinato en primer grado por dar muerte a su ex yerno. Se había recomendado una sentencia de 15 años de probatoria, sin cárcel, contra Don Miguel por el delito de asesinato en primer grado, mientras que el cargo de disparar o apuntar con un arma de fuego, que lo recoge la ley de armas, quedaría eliminado. La recomendación de probatoria está sujeta a las determinaciones del informe sociopenal, que es un funcionario que trabaja para la corte, para el tribunal. Este debe incluir evaluaciones de un trabajador social y un oficial de probatoria.
Y hasta ahí, esa es la regla, así es que funciona. Lo que pasa es que lo que se incluye en ese informe, y es lo que está pasando con Wanda Vázquez también, debe estar ceñido a la prueba que allí en ese tribunal desfiló y que está en ese expediente, que hay testimonio. No debería recoger asuntos que no estuvieron ante la consideración del tribunal. Y hay cosas que son de carácter, convicciones previas, a lo mejor, no lo sé. Cosas que han pasado en las que se ha visto envuelto esa persona. Y dice, no, hermano, pero es que aquí no estamos hablando de eso. Y la defensa tiene que hacer su trabajo y decir, en este informe se recogen cosas que no tienen nada que ver con el asunto que estamos llevando a cabo. Y que en su día el juez o la juez va a tener que mirar y decir, espérate, que ustedes están recomendando esto, fiscalía, pero esta persona no cualifica o a mi juicio, y pudiera incidir en la determinación del juez, que no está obligado o obligada a la juez o la jueza, el juez o la jueza, a seguir las recomendaciones de fiscalía, y eso se le explica a la persona antes de que se declare culpable. ¿Y qué pudiera pasar? Tú no me vas a cumplir, o el juez no me va a cumplir por lo que dice el informe de sentencia. Pues yo retiro y vamos para el jurado, a ver qué jurado me va a encontrar culpable, que es el caso de lo que ocurre aquí con Don Miguel. ¿Qué jurado va a encontrar? Lo que hay que virar es uno. Hay que cambiarle la percepción a uno nada más. Y ya el jurado no es unánime y el caso se cae. Y se puede llevar una sola vez adicional. Complicado. Entonces, al final del día se está impugnando lo mismo que está impugnando Wanda Vázquez con el informe de sentencia, que también tiene que estar a la consideración de la jueza federal que habrá de imponer la sentencia. Y los abogados de defensa de Don Miguel y los de Wanda Vázquez Garcet están diciendo, tú me estás incluyendo asuntos ahí que no tienen que ver ni con la acusación original inclusive. Eso hay que sacarlo. Y ese es el derecho que tiene cada imputado de delito al momento de sentenciarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto? Pues mire, lo metieron para el 16. Esa vista de sentencia se supone que era ayer. Y los abogados dijeron, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso hay que hacerlo de nuevo, hay que sacar eso de ahí y se determinará qué habrá de pasar para ver si se retira ese acuerdo y si Don Miguel se echa para atrás, entonces hay que ver el caso. Está complicada para la fiscalía. Aquí lo que debe pasar es que los propios fiscales digan, ¿sabes qué? Sí, eso no tiene nada que ver, estamos de acuerdo, vamos a terminar con esto ya. Hay gente que no le va a gustar, que va a pensar que hay consecuencias para unos sí y para otros no. Pero ese es el juego y esas son las reglas conforme a la política pública que el legislador ha querido y ha recomendado. La jueza Morales Correa fijó la vista de impugnación para el 16 de enero del 2026. O sea que se va a ver la impugnación, a ver qué va a incluir ese informe y qué no. Mientras tanto, veremos a ver qué pasa y cuándo finalmente será la vista para sentencia una vez la juez pueda tener todos los elementos. Veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Saludo a don Tony Zagardía. Está también la general Marta Carcana. Está José Torres por ahí. También Luis Martínez, Orlando Meléndez. Está todo el mundo en el Facebook Live activado. Porque pues usualmente dicen, Eddie le tira nada más al PNP y nunca le tira al PPD. Y no le estoy tirando, estoy resaltando los asuntos que después pueden ser complicados, porque precipitarse y abrir puertas después te provee para que tengas que tomar otras decisiones que quizás no quieras tomar. Pero tiene que haber la misma vara para los funcionarios. ¿Es o no es, representante? Es. Buenos días. Buen día. Representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Estoy hablando de este asunto del alcalde de Arroyo, que parece haber una precipitación por parte de el propio partido al despojarlo de lo que eso pueda significar también verdaderamente, porque esto no es una sanción laboral, y vimos que eso pasó con el alcalde de Mayagüez en un momento dado, con el alcalde de Ponce, ha pasado con algunos otros también. Algunos han salido bien, otros no. ¿Qué significa esto dentro de un partido
y particularmente qué efecto político pudiera tener sobre la figura de una persona que está siendo investigada en la vertiente administrativa laboral, quizás criminal, y hasta la vertiente de una responsabilidad civil también por un caso de daños. ¿Lacera esto aún más allá de lo que el caso se esté viendo, investigándose? Bueno, me parece, por lo que tengo entendido, que la determinación del partido fue removerlo de la toma de decisiones dentro de la institución política temporalmente. De sus posiciones de liderato. De sus posiciones de liderato dentro del partido. ¿Es la presidencia del comité municipal? No, la verdad es que no sé. Del organismo de asamblea general o del consejo de whatever, como se llame. Supongo, ¿verdad? Pero no tengo el detalle, no sé de cuáles son las posiciones de liderato que este alcalde tiene dentro del partido, y que es una remoción temporera en lo que una suspensión en lo que se resuelve. Bueno, esto no es más allá de una buena noticia para un partido, no es una buena noticia para el país, ¿verdad? Es un proceso que sí, me parece que hay que esperar que corra su curso administrativo, que es lo que está sucediendo en el municipio. Pero definitivamente pues no es una buena noticia para nadie, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de un alcalde que ya había tenido algunos escándalos previos que no sé si están o no relacionados con estas acusaciones que se están presentando o estas querellas. Parecería ser que por el nombre de la joven se trata de la misma persona y por eso traje el asunto de podrán haber tenido una relación consensual si es que la tuvieron en algún momento, pero a la que alguien pone stop. That's it. Definitivamente. De ahí en adelante se considera acoso, así tengan hijos en común, así hayan vivido casados. 30, vamos. Exactamente. Claro que sí, el consentimiento es fundamental. Qué interesante, aún se haya roto el vínculo matrimonial. Aún haya un matrimonio, que sucede, lamentablemente. Claro, todo el tiempo. Claro, no es, ¿verdad? Y el consentimiento es una parte fundamental, más que una mala o buena noticia o lo que signifique para un partido, pues yo creo que es más allá lo que pudiera significar para el país. Se trata de un funcionario electo, de un alcalde, de un municipio, así que nada, yo en este punto yo creo que es prudente que las cosas esto no tiene nada que ver su curso, ¿no? Con la determinación laboral que tiene que tomar un patrono ante la cercanía o no que pudiera tener víctima y agresor o alegada víctima y alegada que debería agresor. Haber unas protecciones también, claro. Sobre todo para la posible víctima, ¿no? La persona que está presentando estas querellas, unas protecciones que se le prevean en lo que se determina el curso, ¿no? Pero sí, esta es una determinación más institucional del partido dentro de las posiciones de liderato y nada, yo ahí, ¿verdad? Creo que es importante que las cosas corran el curso administrativo en el municipio. Debió haberse esperado un poquito a que la investigación fuera... Digo, y vuelvo, no sé si me escuchabas cuando vienes de camino, pero decía que la información que me llegó anoche luego del segmento de pelotadura, y quiero abordar otra situación también, es que ya hay inclusive solicitudes de órdenes de protección ante el tribunal, bajo la vertiente de, no la de acecho, sino la otra, de la ley 54. Eso tampoco, verá, en su día tendrá que verse, pero esto está un poco más adelantado y quizás, a base de eso fue que actuó entonces el partido. Y que lo que buscan, lo dije anoche, lo repetí ahorita, es distanciarse de quizás el manejo que pareció, que hubo la percepción inadecuada del PIB en su momento y de Victoria Ciudadana también, que tuvieron situaciones así dentro de sus filas y que se les ha condenado porque esperaron para demasiado, algunos dicen, para efectivamente tomar medidas cautelares. Yo creo que es importante distinguir también, ¿verdad? Se trata de funcionarios electos. Lo que sucede o lo que ha sucedido, las alegaciones y los incidentes, ¿verdad? ¿Electos o no? ¿Tienen derecho No, pero hay una presunción de inocencia. Totalmente de acuerdo. Por eso entiendo que hay que correr su curso, ¿verdad? Administrativo, pero lo que pasa es que en aquel entonces no se trataba de una querella, de asunto laboral, no había una relación patrono empleado, ¿no? Esa parte es bien importante y se ha obviado, porque en el momento se hablaba de componentes políticos, había la situación de que eran hasta voluntarios, me parece, o algunos de ellos eran voluntarios. Sí. A pesar de que uno de ellos era empleado de la Claro, pero no sé, primero que no se trataba de acusaciones de índole sexual, que también fue algo que se habló mucho, que era acoso sexual. ¿No lo era? No, era más en el ambiente de la militancia, las alegaciones eran de acoso laboral.
las investigaciones se llevaron a cabo. No, pero y la era como que le invitaba a salir y como que incidía y le comentaba de su... ¿no? Y entonces la distinción es que como no se trata de una acusación, una relación obrero-patronal, pues el partido igual tomó la determinación de tomar unas medidas cautelares y de protección contra quienes alegaban lo que había sucedido. No tardaron mucho, esa es mi pregunta original, en llegar a esas medidas cautelares quizás, y por eso es lo que provoca que otros partidos ahora digan, yo me quiero separar de eso, mire, desde el saque, mira lo limpio y lo pulcro que soy, que desde el saque ya yo creo, lo declaré culpable. Y yo creo que no se trata de declararlo culpable tampoco, si es un asunto de suspender la participación y el liderato dentro del partido, que me parece que es lo que ha hecho el Partido Popular de manera temporera en lo que se resuelve el asunto en la vía administrativa. ¿Y gana el partido haciendo eso? Pues yo creo que es quizá, no sé, ¿verdad? Yo creo que es una respuesta que debe darle el secretario general quizás del Partido Popular Democrático o el presidente del partido. A la persona también en alguna manera en pero más allá, en su presunción de inocencia, para empezar por ahí. Pero cuando se trata de alegaciones, en este caso, ¿verdad? Que se tratan de índole de sexual, de acoso, creo que hay una importancia de protección también a las mujeres quizás militantes dentro del partido, pero no sé. Por eso es un mensaje, se está enviando un mensaje claro, de que eso no es tolerable. Y una precaución de que eso no se replique, supongo yo, dentro de la militancia del partido o las dinámicas dentro del Partido Popular, pero eso es una determinación de cada cual. Si es distinto cuando se trata de unas relaciones entre patronos, empleadas y se trata de funcionarios electos. Creo que hay unas distinciones. Pero regreso al principio, y era lo que comentábamos anoche. Si se tratara de una alegación contra el presidente del partido, actual comisionado electoral, pues supondría, comisionado reciente, pues supondría yo que se le aplicaría la misma regla o la misma norma del reglamento que establecen o que fue la comunicación del que hacerlo tan secretario. Temprano, antes de tener cualquier otra evidencia, se pintaron ellos en la esquinita del cuarto. No digo que vaya a surgir, pero pudiera pasar porque tú no controlas lo que una persona haga, sea fundamentado o lo pueda sustentar o no. Supondría yo que se le aplicaría entonces la misma norma a cualquier militante dentro del partido sin distinción del puesto que ocupe. Porque si no... Claro, pues hay una doble vara, ¿no? Así que, pero si son medidas siempre y cuando se trate de situaciones de acoso sexual, yo creo que la protección, por ejemplo, a las mujeres o a las personas, ¿verdad? Que... pues que puedan verse de alguna manera intimidadas o amenazadas por la presencia de esta persona, pues yo creo que siempre hay que tener esa mirada y distinguir cuando se trata sobre todo de alegaciones y acusaciones de índole sexual o de hostigamiento sexual. Pero nada, a esperar que corra su curso, igual pues los partidos manejan. Si el secretario general o la cúpula del PPD sabe algo adicional sobre la veracidad o no, sobre otros procesos o no, ¿debía haberlo dicho cuando impuso la sanción? No entiendo la pregunta. Ok, sí, como la información que me llegó ayer de uno de los tribunales de Guayama, que es el que tiene jurisdicción y competencia, sabe que ya hay otras cosas pasando. Debieron haberlo dicho, no es por la mera alegación, es porque tenemos otra información adicional. No sé. Y por eso tomamos la... No sé, la verdad es que nada de eso me consta. Yo creo que... No, pero si supieran, si ellos supieran, están en posición de decirlo. Estamos tomando no por la mera alegación, sino porque sabemos y tenemos más información. No sé, depende cuál es la información que surge, cuál es la veracidad de la información o no. Pero creo que eso son preguntas, Eddie, que quizás le deberías hacer al secretario general del Partido Popular Democrático. Lo que pasa es que su señoría milita en un partido. Sí, sí. Y si fuera, por ejemplo, contra usted, una alegación, porque no solamente hombre-mujer, también ocurre de mujer a hombre. Sí, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué debería decir el secretario y qué no debería decir? Esa más o menos es la pregunta. Pues... contesta cuando regresemos. Lo contesto luego de la palma. De la palma no, perdón, de la pava. Regresamos. Continúo dialogando con la representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz del Partido Independentista en la Cámara, portavoz alterna del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes. Representante, le dejé una pregunta en el tintero y le tengo otra ahorita, pero... Si la pregunta es si hubiera surgido alguna información adicional que tuvieran adicional, les correspondió o no debieron haber dicho al imponer la sanción. Mira, vuelvo y digo, como dije antes de la pausa, creo que es importante saber de dónde viene la información
cuán fidedigna es o no. Y yo creo que es importante tener mucha precaución en este tipo de procesos. ¿Por qué? Sobre todo, no solamente para... Eso parecería tirar toalla. No, al revés. Por donde voy es que creo que hay que ser precavidos y precavidas con que la información que se pueda divulgar no afecte incluso a la querellante y pueda ser contraproducente en el proceso que se esté llevando a cabo ante el tribunal o administrativamente, porque por lo que sea. Por eso es que se le tiene que dar deferencia a los procesos que se están llevando en los tribunales y administrativamente. Así que yo creo que tiene que haber unos cuidados también con cuál es la información que se divulga o no, a sabiendas de si la querellante quiere que esa información se divulgue o no en este proceso. Yo creo que hay que tener unas precauciones con lo que se diga o no, y la determinación de removerlo temporalmente de las situaciones de liderato, pues yo creo que es importante, ¿verdad? Creo que es un mensaje importante también para la militancia y para el país, y un mensaje de precaución y de protección también a otras compañeros y compañeros dentro de la militancia de los distintos partidos, del partido que sea. Pero es una determinación y un proceso que se está llevando a cabo administrativamente en el municipio, y unas determinaciones que según el reglamento del Partido Popular, pues ellos decidieron llevar a cabo esa determinación. Así que esperar que el proceso corra, y es lamentable, ¿verdad?, ver este tipo de acusaciones y alegaciones, sobre todo cuando se trata de figuras electas y alcaldes. Llevo ya 2 semanas preguntándole esto a todas las personas que se han sentado en esa silla, representante. ¿Qué es eso de acompañamiento psicológico que se impuso como sanción para con la senadora Soto Aguilú, por lo que algunos ex empleados de esta denunciaron ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado? Yo busqué el reglamento del Senado y de la Cámara. Eso no aparece allí como sanción. Y más allá de que no aparezca como sanción, no se dice cómo se cumple, cuántas sesiones, si es que son sesiones, si es que compro un animalito y ando con él y le pongo support animal, si tengo que ir a la iglesia, si tengo que... No se sabe cómo ella certifica ese cumplimiento, ¿verdad? No con la sanción impuesta. No lo conozco yo tampoco. No conocía otra imposición de algún tipo de medida parecida como esta. No sé si había ocurrido en el pasado, pero yo no la conocía. Me gustaría, y tengo la misma curiosidad que tú tienes, Eddie, de qué se trata. ¿Qué pasa con las leyes que son ambiguas o vagas? Que adolecen de vaguedad, licenciada. Es que, ¿Cómo las cumplo? Son muy difíciles de cumplir. Son muy difíciles de cumplir, y hablando de los mensajes que se lleven con las tipas, ¿verdad?, las medidas que se puedan llevar a cabo en procedimientos como es de esta índole, pues es importante también, porque qué mensaje le llega quizás a otros legisladores o legisladoras, pues entonces... Abriste esa puerta. Sí, es complicado, porque entonces si es tan hay otro fácil como... otro u otra que no se sepa comportar y que pierda el control de sus emociones, sin haber un cernimiento médico tampoco. Claro. Tú le estás recomendando a alguien counseling sin tan siquiera saber si hay una condición quizás de salud que provee para eso, ¿verdad? Y dirán que estoy especulando, pero es que esas cosas pasan también. Hay gente que se toma medicamentos, hay gente que se duerme, hay gente que se altera. Mira lo que pasa en los aviones. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una pregunta también para el Senado, para la Comisión de Ética del Senado, que llevó a cabo la determinación, para el presidente del Senado, y quizás darle un seguimiento sería oportuno de qué se trata, ¿verdad? Este tipo de acompañamiento psicológico, terapia psicológica, y cuáles son los términos para su cumplimiento o no. Yo tengo la misma duda que tú. Pero fíjate que también tiene el aspecto de ya... Queda establecido pretty much desde hace algún tiempo de que las reglas para los legisladores son distintas y que allí, pues, o sea, porque ahora mismo la senadora no puede ir a un tribunal a impugnar lo que la Comisión de Ética y el Pleno votó, porque la Constitución dice que ustedes son sus propios jueces de sus miembros. Uh-huh. Entonces, este tipo de sanción como que avala esa percepción de que ustedes caminan por encima del agua sin mojarse, y que tienen un set de reglas distintas simple y sencillamente porque son funcionarios electos. ¿Coincide? Mira. ¿Abona esa percepción? Pudiera abonar, y no nos tenemos que ir tan lejos. No. A veces yo me pregunto, ¿verdad? No.
lo que sucedió con esta senadora y ha sucedido otros incidentes de esta índole, sí. Yo creo que es un poco la actitud que hemos visto de algunos legisladoras, pues, y yo no me voy muy lejos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, las expresiones hostiles, amenazantes del presidente del Senado de Puerto Rico a través de sus redes sociales oficiales. Para mí son preocupantes los insultos, las ofensas, la hostilidad. A mí me parece que esas no son actitudes que espera el pueblo de Puerto Rico de funcionarios electos, sobre todo de presidentes de cuerpos legislativos como el Senado de Puerto Rico. Tiene la valentía de designar algunas cosas y llamarlas por su nombre hasta de su propio partido. No, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es ser afirmativo y llamar las cosas por su nombre, y otra cosa es ser ofensivo. Y hostil en la manera, en el uso de la palabra. En el uso de la palabra verbal o ya sea escrita a través de redes sociales. Y a mí me preocupa ese tipo de actitudes. Y yo creo que en parte estamos hablando de un presidente de un cuerpo legislativo en un país. Y por eso tenemos que esperar algo distinto. Bueno, o no. Esa no era la premisa. Pero sería honesto. Que se mide con varas pero la distintas. idea es que ustedes se ponen la ropa como todo el mundo se la pone y se levantan como todo el mundo se levanta. Bueno, pero entonces, tienen problemas económicos, ustedes viven la misma problemática y hablan como, una cosa es cuando estás en el micrófono y en el podio. Sí, pero son ¿verdad? las redes oficiales de tu puesto como presidente del Senado, como senador o como senadora. Y son cosas Ahí llegamos. No, es la red de él. O sea, él no deja de ser el presidente del Senado, pero es su cuenta que dice Tomás Rivera Chats, no dice cuenta de presidente del Senado. Entonces, ¿hasta dónde tiramos la raya ahí? Yo creo que uno es legislador y funcionario público 24 horas, y 7 al días. Partido también 7 días, por el cual corriste. Sí, es 7 días a la semana. Y eso es una responsabilidad que uno no se quita cambiándose de una cuenta y logueándose en otra cuenta. Y yo creo que esas responsabilidades y ese peso y lo que uno representa o puede representar en la opinión pública y el ejemplo para un país es bien importante. Y partiendo de esa misma premisa que partías anteriormente, de que a veces uno se cree que tiene una doble vara o que hay una percepción, pues este tipo de actitudes, claro que abonan a eso. Y me parece que uno tiene que ser muy responsable en el uso de la palabra. Pero una cosa es parecer privilegiado y la otra es parecer que yo hablo como la gente que se levanta y ve el roto en la carretera, se le rompió el aro y se cabrita y habla como habla. Eso, ¿verdad? Son dos cosas distintas porque se ofende y se usan palabras hostiles y se difama incluso cuando le dice la lista de los pen. Claro, y otra, la lista es larga, y yo, ¿verdad? Más allá de que sea legal o de que sea ilegal. Porque a veces, dependiendo a quién le esté disparando, lo celebramos. No. Lo sabe. La verdad hay es que hipocresía ahí. No, la verdad es que a mí. Pues cuando le dispara a la gobernadora a un miembro de su partido, nadie dice nada. No, pero yo no digo de uno ser asertivo con sus palabras y tener que juzgar lo que entienda que está mal o tomar posturas importantes. Yo coincido con eso, pero hay que ser responsables y cuidadosos con el uso de la palabra, más cuando se es un funcionario público, cuando se ocupan cargos importantes dentro de la política y el espacio público del país, y cuando uno o una es ejemplo para muchas personas. Representante, que me queda un minutito. Cuéntame. ¿Quién va a terminar pagando por los enseres dañados? Es una gran pregunta. El Código Civil tiene un artículo que dice que el dueño del activo es el responsable por lo que hagan sus empleados y su otra gente. ¿Sí o no? Estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, como Asset Holding Company, ¿verdad? Como se llama, como la principal. Pues eso esperemos que tenga un caso después contra el operador, cualquiera de los operadores que haya incidido en negligencia. Y eso hay que probarlo. Claro. O sea, que no es que solamente aplica el código en que el que sea culpable de negligencia responderá. Que lo va a solicitar Luma, eso no tiene duda nadie. Ya ha hecho unas expresiones al respecto. Los artículos de responsabilidad vicaria, ¿cómo se llama? ¿Los volaron del código? Que yo sepa. No. Gracias, representante. Sí. Esperemos que eso no suceda y que no sigamos recibiendo cargas en la factura, porque es imposible, no aguantamos como país una carga más, y esto sigue siendo parte de las consecuencias de la privatización. Después de las expresiones de la gobernadora ayer, yo tengo mis dudas. Las voy a poner ahorita para que la gente los pueda ver.
Gracias. Esperemos Esto que no se con el Gracias licenciado siempre. Eddie López. Nos despedimos de los amigos de Tele 11. Regresamos en breve al 11.2, a la emisora nacional de la salsa Z93 y las plataformas interactivas. Recuerden que seguimos hasta las 8 de la mañana aquí en Nación Z. Lo próximo, el licenciado Jan Peña Payano, asesor legislativo de Fortaleza. A ver qué va a pasar con los 5 tostones pendientes. Hay un sexto. Nación Z con el licenciado Eddie López a través de protagonistas de la noticia. Uno que tiene mucho trabajo y que las navidades va a estar complicada, por lo menos no va a tener sesión extraordinaria que le complicaría aún más el panorama. Licenciado Jan Peña Payano. Buenos días, bienvenido. Buen día, Eddie. Buenos días, Chévere, a todo el equipo acá de Nación Z y a todo el público que está sintonizando. No te había querido molestar en estos días. Estás pegado. Sé que tiene unos cuantos tostones ahí. He estado reseñando por lo menos 5 de ellos, como lo es el proyecto del Nasituru, como lo es el asunto de la ley de las escoltas para eliminar las escoltas. Y oye, casi todos de ellos vienen del Senado. Qué coincidencia, ¿no? Bueno, estaban trabajando tanto el Senado como la Cámara, así que yo creo que es una cuestión de, ¿verdad? De cómo los cuerpos se fueron moviendo. ¿Cuánto hay pendiente en el despacho para se supone hay varios entre la fecha de 7 y 13 de diciembre y hay otro grupo de medidas que deben estar llegando entre esta semana y la próxima, como hemos explicado anteriormente y siempre agradecemos tu espacio. Deben ser sobre 40 medidas que lleguen las próximas adicionales a las que tenemos ya. Ese es el estimado. Wow. Que tienen que echarse al cuerpo. Claro. Obviamente consultar con los secretarios de agencia. Secretarios y también con el sector privado. A veces se hacen consultas para algunos temas, entidades sin fines de lucro y nosotros siempre abiertos a escuchar y el pueblo lo sabe. Una de las cosas que, yo he hablado también con el licenciado Rivera Justiniano, es el hecho gran amigo de y que, seguro, y con mucha experiencia en el trámite legislativo y ahora del otro lado, que a veces es complicado. Como dato curioso, a ti que te gustan esos datos, me parece que es de los pocos secretarios de Asuntos Públicos en Fortaleza que ha estado 2 cuatrienios corridos. Número 1, con 2 gobernadores distintos. Con 2 gobernadores distintos. Bien particular, creo que ha habido otros, pero creo que es de los pocos. Y ha habido muchas instancias donde esa figura no necesariamente ha trabajado en un cuerpo legislativo. Correcto. Lo cual siempre, ¿verdad? Es un error porque ya tú sabes cómo es la dinámica y cómo funcionan y cómo piensan los presidentes de los cuerpos. Por mucha experiencia política que tenga la persona, si no has vivido ese hábitat del Capitolio, es complicado. Y lo digo porque habla también de la gobernadora Jennifer González Colón, de cómo ¿verdad? Dejó en continuidad a quien fue el secretario de Asuntos Públicos del gobernador Pierluisi y cómo sigue estando con nosotros allí, dándonos esa sapiencia y dirigiéndolo. Yo no lo hubiese expuesto tanto con las confirmaciones de los secretarios, pero ese es mi pensar y lo he discutido con él, no es nada que esté derrotando confianza. Bueno. Porque su rol verdaderamente debería ser otro, no estar ahí de defensor de X o Y nombramiento, pero divago. Al final del día, la gobernadora tiene estas medidas pendientes para firmarse. Hay algunas controversiales, como he sostenido, donde puedes encocorar a un grupo y otros te lo celebren y otros, o sea, y hay muchas cosas que tienen que ver con lo económico particularmente o que va a tener algún hit político en la línea económica. El asunto de que no se haya presentado la reforma contributiva en su totalidad, aún que las expresiones del presidente del Senado, ¿cuánto lacera esto o cuánto pudiera ser el daño desde el aspecto político? Tú lo conoces muy bien también, en términos de lo que pase con esa firma, ese veto de esas 40 medidas que hay pendientes. Pues mira, eso se atiende medida a medida, Eddie. Obviamente sabemos que está el asunto del Nasiturus, está el proyecto de las escoltas de la policía, hay medidas todavía pendientes de administración que son relacionadas al primer paquete, ¿no?, de lo que es la reforma contributiva, la primera parte de la reforma contributiva, que agradecemos tanto al Senado como a la Cámara de Representantes por su aprobación y por su rápido proceso en ambos cuerpos, y otras medidas, ¿verdad?, que quizás son un poco, ¿verdad?, la discusión un poco más liviana, ¿verdad?, más agradable, temas relacionados a deportes, temas relacionados a violencia doméstica en contra de la mujer, gracias, y otros asuntos. Así que, para contestar tu pregunta puntualmente, esas son variables que uno tiene que considerar y lo hemos discutido aquí antes, ¿verdad? Hay proyectos que, todos los proyectos son como un bebé para los legisladores, ¿verdad? Y uno no puede minimizar. Ese es otro punto, que es bueno que lo traes, quizás porque para también ti el autor de la medida se te va a claro, molestar. Y van a llamar y quizás para lo que a uno es importante, para otros no, y nunca nosotros vamos
a minimizar el esfuerzo de ningún legislador y mucho menos si es de la delegación de mayoría. Así que esas variables se toman en cuenta, como hemos discutido antes, pero es importante aclararle que al pueblo que nosotros damos nuestra asesoría, ¿verdad? Bien responsablemente, escuchamos a las partes, pero es la gobernadora quien determina a fin de cuentas. Allá quiero ir. Ese escuche de las partes, y esto es algo muy importante, lo discutíamos ahorita, inclusive antes que se fuera la representante. Al final de cuando ambos cuerpos legislativos, porque para que pase a la fortaleza tiene que ser aprobado, pero a veces hay unas enmiendas, y hay unas enmiendas que se hacen en sala, que no necesariamente se hacen con toda la antelación del mundo, y la medida no necesariamente queda como se radicó, porque ese es el trámite legislativo, esa es la naturaleza, y puede cambiar bastante. Inclusive, el memorial que presenta, o sea, el análisis que presentan los secretarios, secretarias o personas de la población civil que allí se convoque y envíe su ponencia sobre los proyectos, de ordinario deben incluir, o el legislador en ese informe que hacen en los cuerpos debería incluir, mira, el secretario tal o la secretaria tal mínimamente, que es del gabinete de la gobernadora, nos recomendó esto o lo otro o avaló la medida, y de ordinario eso se recoge en el informe. Tú y yo hemos hecho miles de ellos. Y a esos efectos, si a veces esas recomendaciones del secretario, secretaria, director o directora no se incluyen o no se atienden, ya sea en el informe por alguna razón válida o se los pasan por forro, como a veces pasó recientemente con el secretario de Salud, coloca también a la gobernadora en una posición complicada para con ese secretario o secretaria que dijo, esto no va a funcionar porque en la práctica debía variarse esto. Y si el legislador no lo atendió y no enmendó el proyecto a esos efectos, es muy complicado que la gobernadora lo firme entonces, sabiendo que el secretario de la agencia que probablemente va a tener que lidiar con ese asunto no lo avale o dijo debería cambiarse esto y si no se cambia vamos a tener un problema. Bueno, ciertamente... ¿Cuánto se toma eso en cuenta por ustedes cuando hacen la recomendación? Claro que se tiene que tomar en cuenta por dos cosas. ¿Pesa más que quizás? No, yo creo que tiene mucho peso la opinión de nuestros secretarios por dos factores. Recuerda que hubo un programa de gobierno y una política pública que el pueblo avaló. Hay una designación que se fue evaluada por la gobernadora y en algunos casos, en la mayoría, por ambos cuerpos legislativos, por el Senado de Puerto Rico. Y nosotros tenemos que dar deferencia a estos funcionarios que tienen, por decirlo así, un expertise en el tema para el cual fueron designados, ¿no? Perfecto. Obviamente nosotros solicitamos y siempre estamos al pendiente de que la entidad con el expertise o el peritaje en buen español nos diga, mira, es que nosotros analizamos. O que le va a tocar el tostón de manejar eso cambiando sus procesos. Ese es muy buen punto. Cuando toque implementar la política pública, uno tiene que evaluar varias cosas. Esta agencia, que es la que le va a tocar, como tú dices, el tostón de implementarla, primero, tiene impacto. De irle a esa ventanilla y decirle a ese funcionario que está en esa ventanilla, no lo vas a hacer así. Ahora no es de la bandeja A a la bandeja B. Ahora a la B, a la Z. A lo mejor tienes que cambiar el reglamento, una carta circular. O Eddie, a lo mejor te cuesta. Entonces, también. Quizás uno dice, bueno, pero es que en el universo de un presupuesto, por decir un número, una agencia de 52 millones que tú tienes en presupuesto, 100 millones, lo que sea, es que te va a costar tanto. A veces hay costos hasta mínimos de regulación, de cambiar formularios, de dar adiestramientos, y eso todo se debe tomar en cuenta. Lo importante aquí es, hay unos asuntos que son más subsanables, hay asuntos que, aunque tengan un impacto económico, pues es pecata minuta, o sea, es poquito, no es mucha cantidad, y nosotros sí tomamos en cuenta todos esos aspectos, y naturalmente el asunto, ¿verdad?, político, el asunto de cómo lograr, y yo siempre he repetido esto, algunos compañeros pues en son de broma dicen que a veces uno es muy idealista, pero buscar esa cohesión entre la intención, que respetamos siempre los cuerpos legislativos, de mucha deferencia a ambos presidentes, como me he dicho antes, que ambos son vicepresidentes del partido PNP, y buscar esa cohesión y comunicación entre cuál es lo que ellos quieran legislar y cómo fortaleza lo va a materializar en ley. Como cuestión de hecho, 136 leyes, sobre el 40% de las que se radicaron de administración han sido aprobadas en el primer año, y repito, agradecido a toda la mayoría legislativa. Vamos para atrás, porque a mí siempre me gusta partir, y es una de las cosas que trabajo aquí con el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, los viernes cuando está conmigo. ¿Qué pasa a puerta cerrada? ¿Cómo se da esa dinámica de ustedes con la gobernadora
Sospecho que hay más de 2 personas, más allá de Carlitos y tú, que hacen las recomendaciones y tienen... ¿Cómo funciona ese insumo a la gobernadora? ¿Quién participa? ¿Cuánto duran esas sesiones? ¿Qué pasa cuando ustedes se reúnen? ¿Cada cuánto se reúnen con la gobernadora para este tipo de dinámica de decir, mire, radicaron este proyecto es de tal persona, si es de un presidente del cuerpo, si lo recomendó, si es por petición de un grupo de interés? ¿Cómo funciona esa dinámica actualmente en la fortaleza? Mira, gracias por la pregunta porque nos permite elaborar un poco y primero y nuevamente extenderle mi agradecimiento a todo el equipo y cuerpo de asesores, la licenciada Thais Reyes, Carlos Rivera Justiniano, la licenciada Vivian Dudriox, a Carmen Cintrón, a la Secretaría de la Gobernación, a Ángela, a Jorge, a Juan Camilo, a Luis Augusto, todo el equipo. ¿Por qué? Es un equipo primero de jóvenes profesionales, muchos vienen del sector privado, de ser ex jefes de agencia, de venir de Washington, de varios bufetes también. Y el cuerpo, nosotros siempre estamos en constante monitoreo de dos cosas. Primero, cómo se está moviendo la Junta de Supervisión Fiscal y cómo ha estado el asunto presupuestario. Así que tenemos, gracias a Dios, el aval y el abrazo de OGP, Hacienda y AFAF, comunicación con la Junta para ver cómo se está moviendo el tema legislativo, nuestro monitoreo interno naturalmente. Y esas sesiones siempre son bien orgánicas, se dan con mucha más frecuencia de lo que la gente piensa, en constante comunicación con la gobernadora. Sobre todo cuando hay sesiones legislativas. Mira, hay sesión, estos son los temas que hay, estos son quizás de mayor impacto, menor impacto. Hay el proyecto de administración, obviamente ahí hay un enfoque especial, Eddie, tengo que ser honesto. Y siempre monitoreando, escribiendo y hacemos reuniones periódicas, a veces semanales, a veces bisemanales, va dependiendo cómo se mueva la agenda legislativa. Más allá de que sean gobernadores, presidentes de los cuerpos, hay landmines, minas, que usualmente el político intenta evitar. Y por eso ahí vienen, ¿verdad? A veces legislar es complicado y gobernarlo es aún más. Por la responsabilidad que se tiene across the board. No es lo mismo que trabajar en un municipio, ¿verdad? O que ser alcalde de un municipio. Pero trascendido eso, parecería que han habido unas cuantas minas que le han puesto en el camino a la gobernadora recientemente con unos temas que son bien complicados, que no tienen nada que ver con el programa de gobierno inclusive. Algunos de corte más conservador, ¿verdad? No de derecha, quiero decir, pero de la cosa de los asuntos religiosos, por ejemplo, y tantos otros que quizás tienen que ver inclusive con la naturaleza económica y lo que pudiera provocar, sabiendo que quizás la Junta no lo va a avalar. ¿Te parece que hay mucho de eso en esta última sesión ordinaria? Primero, más que los landmines, yo creo que, como mencioné, la mayoría legislativa en ambos cuerpos ha aprobado la mayoría de los proyectos de administración en primer lugar. En el tema religioso, ¿verdad? Un corte más conservador, como lo planteaste en la premisa. Recordemos que el programa de gobierno habla de, ¿verdad?, de temas de bases de fe, temas de derechos de la mujer, y la gobernadora ha sido bien enfocada en eso, ¿verdad? En proteger la vida y el nacimiento. En cuanto a temas que están fuera del programa de gobierno, es parte de la propia naturaleza de la Asamblea Legislativa y ese es su derecho a legislar y su oportunidad, ¿verdad?, de como cuerpo legislativo implementar lo que ellos, ¿verdad?, proyectos que son de ellos, como mencioné, son sus bebés. Y nosotros los evaluamos así. Hemos aprobado, de hecho, la mayoría de la legislación no necesariamente es de proyectos de administración ni programa de gobierno. Y se evalúan, y repito, nos comunicamos con ambos cuerpos, nos comunicamos con los legisladores y la eliminación del impuesto al inventario. Originalmente se hablaba de congelación. Terminó siendo una eliminación de impuesto al inventario. Ya la gobernadora tenía una situación con los alcaldes por la cantidad de dinero que había dispuesto para ellos en el presupuesto. Esto se lo agravó más. Le provocaron a ella una situación con los alcaldes del país, de su propio partido, ¿sí o no? Bueno, lo que pasa es que muy bien. La legislatura... Se echó en el bolsillo a los asociados y inclusive. Hemos escuchado al presidente del Senado y la legislatura, ellos tienen una visión un poco distinta, ¿verdad? Hacerlo más rápido, de que en vez de 5 años sean 3. La gobernadora, de hecho, posteriormente explicó que se pueden llegar a unos consensos, incluso si esta congelación, si la quieren hacer a 3, a 4, pero lo que se le ofreció al pueblo originalmente fue congelación a 5 años y sustitución. Yo soy, gracias a Dios, parte del comité que está trabajando esto. Se está trabajando, le puedo decir que están buscando soluciones más allá de lo que la prensa ha querido cubrir. Y lo más importante es que ha habido, tanto del sector privado, de los alcaldes de ambos partidos y del Ejecutivo,
un ambiente de consenso, un ambiente de buscar soluciones. Y no lo digo yo, no lo dice la gobernadora. El sector privado, le puedes preguntar a la presidenta de Cámara de Comercio, a Limari Soto de detallistas, que por primera vez en más de 20 años se ha logrado. Detallista de Ramón correcto. Se ha logrado poder tener a todas las partes para escucharse y buscar una solución para Puerto Rico. Y vamos a seguir, ¿verdad?, haciéndolo como estamos trabajando, con un calendario, con prioridades. No estamos divagando, estamos buscando soluciones prácticas y que realmente buscan satisfacer al sector privado, a los alcaldes, a la gobernadora en su programa de gobierno y claro que sí, también con las inquietudes que han presentado ambos presidentes de los cuerpos legislativos. Un acierto significativo ayer lo de la ley de la ebriedad. Lo sé y quiero ser específico, todos hemos sido jóvenes, todos hemos tomado una cervecita, un traguito por ahí, pero estos proyectos de ley, yo sé que hay muchas personas del sector jurídico y legal que están cuestionando la aprobación de esta ley, que cómo hacerlo más punitivo, pero el Estado tiene una pregunta y siempre la gobernadora Jennifer González nos hace el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo atendemos y qué le resolvemos a la gente con esto? El Estado no puede ser ciego, Eddie, ante los accidentes de personas irresponsables que han estado o bajo sustancias controladas o bajo el consumo de alcohol y han lamentablemente causado la vida y la muerte a personas inocentes y además de esas personas que pierden la vida, a su familia, a su entorno. Y creo que fue un proyecto muy certero, se trabajó en la Asamblea Legislativa y era el momento de convertirlo en ley. El que nada debe, nada teme. Si usted no va a conducir, ¿verdad?, bajo el estado de alcohol, usted es responsable, usted pasa la llave, no se preocupa. Ahora, si usted de lo que les gusta tener el pie de plomo, o más que eso, estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, y ojalá que no, crea o provoca un accidente que le quita la vida a alguien, tenga seguro que el Estado se va a encargar de que usted cumpla cárcel. No vamos a pasarle la mano a nadie, porque estamos cansados ya de seguir perdiendo personas buenas en Puerto Rico por irresponsables en la calle que guían bajo el efecto del alcohol. Para culminar esto, y quiero pasar al aspecto claro de energía, sí, porque me parece que va a ser un talón de energía. ¿Tú crees que importante? Es un tema que se está discutiendo? Escolta de exfuncionarios con PS 752 a la ley de transparencia gubernamental. Muy buen proyecto. Reconocimiento de derechos al naciturus. Continúa. Enmiendas a la ley de cambio climático con lo que esto implicaría, y lo ha levantado el presidente del Senado. Y la creación del delito por interrumpir actos religiosos. Proyectos que se están evaluando todos, el de las escoltas. ¿Vienen de dónde? Todos vienen, la mayoría vienen del Senado y vuelvo, Cámara también ha enviado sus proyectos de ley y nosotros los hemos estado evaluando todos, incluso. ¿No son minas que se le han puesto a la gobernadora? No, es trabajo legislativo. ¿No la van a colocar en una posición difícil? No, la gobernadora está acostumbrada a atender temas complicados, fue legisladora, presidenta de un cuerpo, congresista 2 veces. Eso no me contesta la pregunta. Así que no contesta la pregunta porque la pregunta es bien fácil. La coloca en una posición difícil. Posiciones difíciles ha estado antes. Esto para ella es su trabajo como gobernadora. La coloca en una posición difícil. No la coloca en ninguna posición difícil. Ella está lista para gobernar este cuatrienio y 4 años más. El cambio climático implicaría cerca de $500 millones con las recomendaciones de los ambientalistas. Una investigación muy importante que se hizo en el Senado. La ley es específica respecto a unos articulados y cómo se debe ejecutar este informe, ¿verdad? Y esa evaluación, y también estamos atendiéndola. El delito por interrumpir actos religiosos la coloca en una posición complicada políticamente. Es un tema que se está evaluando también y la gobernadora en su momento hará el anuncio. ¿Nos podemos poner de acuerdo por lo menos en las escoltas de exfuncionarios convictos? Yo creo que convictos, licenciados. Es una ¿Los vamos a llevar a la cárcel a que cumplan su pena? Es una evaluación que se está haciendo y creo que hay un consenso en general en Puerto Rico de lo que se tiene que hacer con el proyecto de ley. Transparencia gubernamental con los casos que han habido en las 2 pasadas semanas. Estamos de acuerdo siempre con la transparencia, es parte de nuestro programa de gobierno. ¿Alguien se va a molestar? ¿La firma o la vete? A la gente, ¿sí o no? Los gobiernos siempre va a haber personas que se incomodan con las decisiones y otros que por tanto la coloca en una posición no complicada. Es parte de la evaluación que se hace, más allá de quién se va a molestar. ¿Qué le funciona al pueblo y qué atiende al pueblo? Esa es la prioridad aquí. Que le resuelva algo al pueblo.
el pueblo lo está pidiendo, es algo necesario, es importante, no tiene impacto fiscal, pues se hace la evaluación y se continúa. Licenciado, a raíz de la determinación reciente de el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la gobernadora habría dicho lo siguiente. Es traviesa, déjame buscarla aquí. No, porque es la expresión de ella, claro, que no me sorprende y estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Me parece que tiene mucha razón y que quizá, vamos a oírlo. El que los enseres deben estar en condiciones. Dice, sin embargo, la decisión del Supremo que tiene que ser conforme a los procedimientos. Los procedimientos los establecieron ellos. Y ya de por sí son bien difíciles para que la gente los pueda reclamar. No es como antes, que la gente reclamaba y te arreglaban el enser. Así que nosotros estamos evaluando cuál es la implicación legal, porque si la implicación es que lo va a seguir pagando el pueblo, pues entonces no hicimos nada. No parece validar la posición de la secretaria del DACO de que esto lo va a pagar Luma, lo va a pagar Luma, lo va a pagar Luma. Mira, en primer lugar, la determinación que hizo el Tribunal Supremo unánime en el caso del DACO, obviamente es una victoria del gobierno de Puerto Rico a través del DACO. En cuanto a invalidar la cláusula de en cuanto a inmunidad. esa cláusula, ¿verdad? Y se hizo el trabajo, incluso la propia secretaria del DACO reconoce la labor de la gobernadora Jennifer González Colón y la administración. Ahora bien, Eddie, y tú llevas un poquito más de años que yo en esto, y qué bueno, viejo. Estoy diciendo, no, tiene más sabiduría, ¿verdad? Un hombre más experimentado. Nosotros llegamos a la quiebra precisamente por tomar decisiones, ¿verdad? Imprudentes fiscalmente y presupuestariamente. Que nos cuesta. Sí, que nos cuestan. Si esta medida, y fíjate que la gobernadora fue bien precisa en lo que expresó. Pues por tanto la licenciada hay que evaluar. compró la posición de la licenciada. Recuerda que el Supremo hizo unas expresiones y lo que la gobernadora dijo es que hay que evaluar a quién le va a costar esto. Por tanto, no le compra la posición a Valeria Rodríguez Erazo, porque Valeria ha dicho que no la va a pagar el pueblo y que no la va a pagar el pueblo y que ella va para el tribunal. La gobernadora dijo que lo va a evaluar. No dijo, no estoy a favor de lo que dijo el DACO. Ella dijo, yo voy a evaluar a quién le va a hacer el costo. Yo creo que evaluar es algo responsable. Bueno, hay que evaluar lo que la determinación bajo estos días. Hay que hacer un análisis económico. Obviamente la Secretaría del DACO tiene su posición y nosotros vamos a evaluarla y cómo se apoyó la Secretaría del DACO es una funcionaria de su gabinete. Claro, y fue designada por la gobernadora Jennifer González Colón. Antes de presentar este recurso, la gobernadora no le dijo, mira, esto pudiera redundar en que entonces lo paguemos nosotros. La evaluación legal la hizo el DACO con su expertise, naturalmente. La determinación que hace el Tribunal Supremo unánime, pues establece, ¿verdad? Por decirlo así, unas guías que todavía que hace la gobernadora ayer, la compartió con la secretaria, que tú sepas, ¿verdad? Bueno, a mí no me consta si ellas hablaron o no. Lo que sí puedo decir de lo que expresó la gobernadora es que se va a evaluar finalmente. Yo creo que las acciones de la secretaria del DACO nos pudiera exponer a tener que pagar. No, yo creo que es un tema jurídico que está sujeto a interpretación. Creo que el Supremo puede haber sido quizá un poco más específico, pero creemos que a nivel presupuestario, de lo que cuesta, es una evaluación que se está haciendo. Si de la evaluación se concluye que lo que dice la secretaria del DACO es cierto, continuamos y las vamos a seguir apoyando. La secretaria del DACO ha dicho que aplica el Código Civil en cuanto a los artículos de negligencia. Esa es su interpretación y le fue muy bien a nivel federal, le fue muy bien a nivel estatal y ese es su trabajo. Los artículos en el Código Civil que tratan sobre la negligencia y la responsabilidad vicaria, ¿los eliminaron del código, licenciado? Hasta donde yo revisé el Código Civil, la contestación es que no. ¿Y qué dice sobre el empleado o el patrono y su empleado? Bueno, tiene que responder por esa acción. El dueño del activo. Se supone. Que después tenga una acción contra ese empleado o contra ese contratista. Claro. Son otros 20 pesos. Obviamente habría que evaluar la especificidad de este contrato particular, que si bien es cierto, no queda eximido de la aplicación del Código Civil. Hay otros asuntos que son bien importantes. Quien se quedaría aguantando el palito sucio es el Asset Holding Company, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Debería interpretarlo un tribunal, no yo. Gracias, licenciado. Gracias a ti, Eddie. Gracias a todos. Abrazo. Hablamos la semana que viene. Vale. Este NCZ con el licenciado Eddie López. Unas cositas que quería dialogar con ustedes también. Y un poco para cerrar el último tema que toqué con el licenciado Peña Payano, asesor legislativo de la Fortaleza. Si al final del día parecería, que es lo que está diciendo la gobernadora en esa expresión que compartí con ustedes ayer y que tuvimos oportunidad de analizar en
jugando pelota dura ayer en el panel radial. Si terminan costando que mínimamente tengamos que nosotros pagar por el seguro para responder por los enseres dañados que en su día se pueda probar que se dañaron por la negligencia de alguno de los dos operadores, porque no podemos sacar al otro del saco tampoco, pero bueno, si en su día nosotros tendremos a través de la Autoridad de Energía Eléctrica que pagar por eso y sube la factura y nos sube por pagar por el seguro sin tener que responder por nada, porque a lo mejor nadie puede probar o llevar un caso de eso, pero si hubiera que acogerse a un seguro y pagarlo en la tarifa y donde dice cargo por pensiones de jubilado, debajo de eso aparece cargo por seguro de enseres dañados, ¿qué va a pasar? El puesto de la secretaria del DACO estaría en precario. La gobernadora le estaría en posición de pedirle la renuncia a la secretaria porque eso terminó afectando al consumidor. Complicado, políticamente complicado. Veremos a ver. Hay una columna hoy en El Nuevo Día. Dito, don Antonio Quiñones Calderón, tras una larga y distinguida carrera, ponerse con estas cosas a su edad, pintando canas ya, me parece sumamente vergonzoso el escribir libros y columnas. Evidentemente, buscando aliarse y agenciarse, quizás, no sé, la simpatía del gobierno de turno. Y se les respeta su afiliación, se les respeta su ideología, pero el ponerse a escribir columnas como esta, siendo un periodista destacado y reconocido en el país, me parece sumamente vergonzoso. Y a mí no me gusta atacar a la gente por lo que escribe, pero el timing y el acceso que tiene el periódico, pues, obviamente. Titula la columna Gobernar para la gente. Y dice, varias acciones, gestiones y decisiones de la administración González Colón recién divulgadas incluyen la restauración de los servicios de salud a niños del área oeste. Yo oía esto y oía los violines atrás tocando, que tenían que ser trasladados de Bayamón o Ponce para salvar sus vidas incluso. La apertura de una convocatoria de $11 millones para albergar mujeres sobrevivientes de la violencia machista. La inauguración del primer residencial de salud mental para menores de 6 a 13 años de edad. La próxima inauguración de un hospedaje para profesionales que presten servicios esenciales a los residentes de Vieques, con lo que se resuelve el problema de falta de mano de obra allí. La exclusión de Puerto Rico de una nueva regla federal que hubiera afectado adversamente a más de 300,000 beneficiarios elegibles para Medicare y Medicaid. Y la aprobación del contrato para el suplido de gas natural licuado que representará un ahorro de hasta $4,000 millones respecto a la versión anterior del contrato, además de constituir un paso de avance a la recuperación de una energía confiable. Esas historias, planteo, podrían ser incluidas en algo que las ciencias sociales deberían llamar gobernar para la gente. Mire, no sea fotuto. Tenga dignidad en lo que escribe. Ya usted está viejo para este tipo de ejemplo, Antonio Quiñones Calderón. Esto es vergonzoso que usted le sirva de vocero a una administración que evidentemente no ha podido implementar la reforma contributiva que prometió, los ahorros de la luz, el que tronase y fiscalizase al operador privado que le está añadiendo más contratación a los dos. A que de eso no habla. Y si bien esto pudiera ser cierto, prestarse para esto, usted habiendo sido quien es y teniendo una responsable carrera como periodista, esto es vergonzoso. Y usted escriba lo que usted quiere y usted piense como usted quiera. Pero esto es una vergüenza. Y allá Juana con sus pollos. Ya bregará usted con las consecuencias. Algo que pasó ayer un poco por lo bajo y que es importante distinguirlo y destacarlo
es que el presidente Donald Trump decide impugnar la determinación de una juez federal del distrito de San Juan, la jueza Ramos Anton-Giorgi, que reinstaló a los miembros destituidos por el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Muy poca gente hablando de eso ayer en la noche y mucho menos hoy por la mañana. De la manera que quedó la determinación de la jueza era que no se había constituido lo que se llama la causa justificada para la destitución. Que el presidente lo puede hacer, en efecto, pero tiene que ser acompañado de una información de por qué te estoy destituyendo. Y aquí, como lo habíamos conversado y analizado previamente, lo que había ocurrido es que el presidente los destituye y meses después, creo que un mes o dos, les envía una carta diciendo su desempeño ha sido pobre, no han logrado adelantos significativos, han estado gastando mucho dinero y eso vino después. Y la juez interpretó que al no ser cónsono con la destitución, pues había que reponerlo y lo repuso a 3 de ellos, no a los 6 que habían sido destituidos. La realidad, y se los había notificado, es que en un momento dado lo que debió haberse hecho es, ok, pues los vuelvo y los destituyo ahora y envío la comunicación que hubiese tenido que enviar. Y ya, y solucioné el problema. ¿Y por qué entonces el presidente decide ir a revisar esto y que desde su inicio se entienda que se hizo bien? Porque ambas tienen unas consideraciones particulares para este caso y a futuro también, no solamente para los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, sino para otros nombramientos y destituciones que pueda hacer el presidente. Y ni hablar, escúchenme bien, de las decisiones que ha tomado la Junta desde que fueron destituidos hasta ahora. Regreso en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y bájame el beta, chero, no. Como les venía diciendo ahorita, el asunto de si se apela a la determinación y le viran y ¿verdad? De alguna manera el Tribunal Apelativo o el Tribunal Supremo, si esto llegara, resuelve algo distinto, esto tiene un efecto de que la destitución desde su inicio estuvo bien y que los efectos que pudieran tener en términos de las determinaciones que se han tomado hasta ahora o las que pudieran ocurrir hasta tanto eso ocurra, si es que ocurre, pues pudieran ser también a su vez como que nunca ocurrieron, no lo sé, o validadas. Eso sería otra determinación que tendría que hacer los tribunales apelativo y supremo en caso de llegar allá. Pero más allá de que esto sea algo de ego del presidente de los Estados Unidos, la realidad es que lo que hay aquí detrás es que en efecto hay una consideración de las determinaciones que ha tomado la Junta de Supervisión Fiscal, los miembros que la componen y también, esto no es menos importante, si ellos han sufrido un daño. Porque si el Tribunal Apelativo o el Tribunal Supremo determinase que en efecto estuvieron bien destituidos, no hay daño alguno que ninguno pudiera reclamar a su reputación, a su pérdida de dinero, en cualquiera de las vertientes que pudiera haber entendida responsabilidad civil por esa sustitución. Así que aquí hay mucho en juego. Y en vez de entonces destituirlo, conforme a lo que dijo la juez Ramos Anton-Giorgi, vamos para atrás a tratar de revertir la determinación de la juez de instancia del Tribunal de San Juan, Federal de San Juan, para que haya una determinación que desde los inicios el presidente lo hizo correctamente y te ahorras toda esa serie de hematomas emocionales adicionales. Mire, ¿cuándo fue? El martes, me parece. Hablamos con el representante Ramón Torres Cruz. Y el representante nos dijo que había un proyecto de su autoría que ya había pasado la consideración y la evaluación y la votación, la aprobación de la Cámara de Representantes y que ahora estaba en el Senado.
Y ese proyecto tenía que ver con los ofensores sexuales que aparecen en el libro, que nos dice la prensa de hoy que, de acuerdo a una de las ponencias de una de las agencias, pudieran estar cerca de 2.946. Vamos a llevarlo a 2.900 o 2.950 para redondear. Y que esas personas se proponen en el proyecto de la autoría de Ramón Torres Cruz no deberían acercarse o tener residencia, estar cercano a 1,000 pies de sus víctimas, de sus pasadas víctimas. Además de haber cumplido cualquier sanción, penalidad, sentencia que tuviesen impuesta a futuro. Sabemos que por política pública está estatuido, está dispuesto, que tienen que registrarse en ese libro. Y sabemos también a través de las ponencias presentadas en las vistas públicas, particularmente esta que se dio ayer en la Comisión de lo Jurídico, liderada por el senador Toledo López, que debería estar con nosotros mañana, Dios mediante. Y allí se traen varios asuntos porque el estado actual de derecho impide que la víctima se acerque o que el agresor o el pasado agresor se acerque a la víctima a futuro 500 pies. Y aquí, más allá de duplicar esa cantidad, también se establece que no puedes establecer residencia a 1,000 pies. Y eso, admitiendo que nuestra condición como isla, 100 por 35, y lo dice inclusive el senador Toledo López, pudiera representar unas inviabilidades o unas imposibilidades fácticas de la realidad que tiene cada cual. Y que habiendo sido convicto, es complicado conseguir trabajo. Imagínense establecer residencia y pagar por una residencia. Y que, en efecto, otra de las discusiones que se da es que si esto en su día viera la luz del sol y se firmara y se convirtiera en ley, tendría que tener carácter prospectivo. Porque ahora tú me vas a obligar a mí a vender la casa que tengo, a romper el contrato, porque la ley me exige que no puedo vivir en la misma urbanización de la persona que fue mi víctima, que yo no he vivido ningún otro incidente con esa víctima. Está un poco complicado para cumplirse y lo levanta el Departamento de Justicia, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hay ponencias de la Policía de Puerto Rico también y de la Sociedad para la Asistencia Legal. Entre otras cosas, se destaca que también pudiera incidirse en un problema de clandestinidad o provisión de información poco certera. Porque si yo vivo allí, pero no puedo vivir allí por esa nueva ley, pues ahora yo digo que vivo en otra dirección donde vive un familiar. Pero mi verdadera realidad es que vivo en esa dirección, pero en el libro de ofensores sexuales y en los registros del Departamento de Justicia o de la policía va a decir otra cosa. Y eso no necesariamente es lo que queremos. También trascendió que en la actualidad las estadísticas no reflejan que esto sea un problema y que la reincidencia de los ofensores sexuales, de nuevo, eso es lo que recoge la estadística, no pelee conmigo, no lo estoy diciendo yo, de lo que se recoge y puede ser que pase y no se reporte. Pero lo que se recoge en la estadística es que la reincidencia de los ofensores sexuales es mínima. Y como les dije, el actual Estado de Derecho impone restricciones de distancia de 500 pies, las cuales se han respetado en su mayoría, por lo que no representa un problema inmediato que requiera atención legislativa, conforme la propone la propuesta de la autoría del representante Ramón Torres Cruz. Dice el senador Toledo López: creo en la seguridad de nuestra gente y también tengo que ponerme el sombrero de senador y entender que nosotros tenemos que legislar lo que tiene sentido. Tenemos que legislar para nuestra gente. Yo quiero proteger a Puerto Rico. Claro que sí.
Y creo que los ofensores sexuales necesitan tener el espacio para esa rehabilitación. Parte de ese espacio es ubicarlos en algún lugar donde no tengan ningún acceso a la víctima. Pero nosotros también tenemos que considerar una realidad de que Puerto Rico es 100 por 35. Este es un asunto que debe contemplar diferentes componentes del tema para atender una situación apremiante, dijo Toledo López. Más claro, no canta un gallo. Estoy totalmente de acuerdo. Mañana hablaremos con él acerca de esto. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Achero el pirotécnico. Ay, Cristo amado. Miren, no todo es malo. No todo es malo. Hay cosas positivas. Hay un reportaje hoy de 2 páginas acerca de el nuevo cónsul dominicano en Puerto Rico. Y un asunto que se trae como algo que cuando uno empieza a leer la nota pudiera alarmarse, pero cuando uno sigue leyendo y ve la reacción de alguien muy importante que quiero mucho y que la respeto y la distingo, que es la licenciada Soaimé Álvarez Rubio, y es que este artículo trata acerca de las gestiones que está haciendo el cónsul dominicano, porque recordarán que en la administración García Padilla se pasó legislación no solamente para que los ciudadanos sin estatus migratorio definido, que no tuviesen la ciudadanía, pudieran no solamente conseguir la licencia de conducir, sino que pudieran abrir cuentas bancarias y en las cooperativas. Y a esos efectos, con las deportaciones mínimamente de los dominicanos, ¿verdad? Porque han deportado otra gente de otras nacionalidades, pues parecería que esos dineros se quedan ahí en los bancos y que cómo lo van a accesar. Y que ellos están muy preocupados en cuanto a eso y que están provocando acciones y teniendo unas reuniones para ver cómo la gente puede acceder a su dinero en las cuentas bancarias. Pero no solamente eso. Hay gente que ha tenido negocios, que tiene propiedades, que tiene vehículos y que cómo vamos a hacer eso. Porque la licenciada Álvarez Rubio deja claro que pueden hacerse cosas a través del internet, por teléfono, cosas remotas. Hay cosas que requieren de una orden de tribunal para que unos terceros puedan incidir sobre ella. Pero en el caso de las propiedades de los vehículos es más complicado. Y más si tienen gravámenes, o sea, que tengan deuda. Entonces, no solamente eso, el cónsul pudo conseguir una reunión con nada más y nada menos. Se llama Rosendo Arsenio Borges y Rodríguez, se llama el señor. Pudo conseguir una reunión con Rebeca González, la directora del HCI en San Juan. Y le aseguraron, dice él, y un poco lo levanta también Yariel Ramos, el sub de HCI en San Juan, que no se va a perseguir a la gente o no se van a hacer operativos en iglesias, en hospitales ni en escuelas. Si viene una directriz distinta a esa, pues veremos a ver. Esta Nación Z con el licenciado Eddie López. Y el otro día me enteré de algo que está pasando y traje a una vieja amiga, no una amiga vieja, doña Silmari González. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Eso de doña a estas alturas de la mañana. Imagínate, hace un ratito que no te veía, pero qué bueno verte nuevamente. ¿Qué es esto de el Brick Experience? Tenemos un amigo en común, un buen amigo en común, que el otro día me lo encontré y me estaba hablando de esto. Y tiene que ver con Lego. Vamos a empezar por ahí. Cuéntame. Pues mira, Eddie, nosotros estábamos buscando actividades que se pudieran traer a Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. Con énfasis familiar, que pudieran desarrollar el intelecto también de los niños y de la familia. Y en eso nos encontramos que unimos, ¿verdad?, 3 componentes de Legos en Big Experience y encontramos a este artista que se llama Jonathan Lopes, que él se mudó para Los Ángeles, pero vivía en Nueva York. Es de origen portugués, y entonces él tenía unas figuras de los edificios íconos de Nueva York, uh-huh, en Lego. Es un Lego Master Building, uh-huh, certificado, y nosotros dijimos, diantre, esto como un museo en Puerto Rico sería bien brutal, porque nosotros los puertorriqueños casi vivimos en Nueva York, ¿verdad? Y nos encanta, y esto te lleva a vivir una experiencia de un tipo museo, con estos edificios íconos desde... De hecho, en Nueva York nos conocimos tú y yo. Exacto. Desde que llegas al Brooklyn Bridge, uh-huh, hasta que llegas a Parque Central,
es toda una experiencia para los amantes del Lego y para los que no saben nada de Lego, una experiencia para aprender, donde vas a tener la oportunidad de ver cuándo se creó ese edificio real, cuántas piezas tiene. Ahí hay sobre 350,000 piezas de Lego en todos estos edificios. Nosotros creamos también otra experiencia alrededor, con el tema también navideño. No quiero decir mucho porque quiero que vayan y lo vean. Estamos ubicados en Mall of San Juan, en el segundo piso, donde era en ese extremo. En ese extremo. Y las taquillas están en tiquetera. Después que pases la experiencia del museo, vas a llegar a un área de free play donde emanamos a la creatividad familiar. Han hecho figuras espectaculares. Yo no sabía que había tanto Master Lego en Puerto Rico, desde niños de 1 año hasta adultos, que son, desde que le ponemos un montón de piezas a que crean fascinantes obras, que también estamos exhibiendo, que también invitamos a todos estos amantes de Lego, que si tienen una pieza única en su casa, que digan, esta pieza la compramos, que también no la lleven para exhibirla allí, porque vamos a tener unos concursos de los Lego Freak que hagan entonces figuras. Al final de la experiencia tenemos una tienda Lego donde van a encontrar piezas únicas también ahí. Y bueno, tenemos recordatorios, te convertimos en Lego para que te lleven la foto. Es una experiencia desde que entra. Así que los invitamos a todos. Las taquillas están en tiquetera y vamos a estar hasta el 25 de enero, que no hay excusas. Y esto está ya desde el 28. Esto ya está desde es excelente regalo también para estas tías, abuelas que no saben qué regalar, porque acuérdense que las experiencias son lo que recordamos. Claro. Es más que los juguetes. Mari, me dijo un pajarito que esto es la antesala de algo adicional. Esto es la antesala de un evento que viene por ahí en marzo. Así que vamos ya pronto. ¿Tiene que ver con el espacio? Tiene que ver con el espacio. Un abrazo a mis dos compadres, doña Débora Martorell y don Frankie Cruz Tejeda. Recuerden que las taquillas están en tiquetera, Brick Experience, y los esperamos allí. Qué bien, qué bien. El mayor de los éxitos, está chévere, no hay límite de tiempo, no puede quedarse allí todo el día si quiere. No, mira, la experiencia, ¿verdad? La llevamos el recorrido, o sea, no entra al garete, te llevamos y te explicamos toda la experiencia. Y en el área del free play tenemos hasta 1 hora, si no hay mucha gente, pues se pueden quedar allí el tiempo que quieran. Qué de bien, verdad que sí. Es algo bien chulo, es pequeño, pero a la misma vez bien gratificante, porque tú estás compartiendo en un ambiente libre de tecnología. Y eso es bien importante en estos tiempos. Bueno, lo puedes usar, pero están bien enfatizados. Y yo quisiera que tuvieras los papás jugando con los niños allí, creando y envolviendo su creatividad. Importante, así que, fuera de la tableta. Mira, tienes también redes sociales, Brick Experience, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. ¿Qué encontramos ahí? Y también en brickexperience.com. Ahí vas a encontrar toda la información de nuestro artista y toda la experiencia, algunas de las fotos que vas a encontrar. Y de verdad que está fascinante. Es un mundo, el que no ha ido a Nueva York va a querer ir a Nueva York. Y el que ha ido va a poder tener la oportunidad de dar una vivencia. Y nada sustituye verlo en vivo. La tienda de Lego que está allí en el 30 Rock, en la Quinta Avenida, es impresionante porque contiene todo. En el free play, para que sepan, está dividido por los duplos, que son los de los Legos de los niños, que la experiencia es para toda la familia, realmente. Así que los esperamos, de verdad. Qué cool. Agradecido, mucho éxito, algo distinto para hacer y ese compartir con los jóvenes y los no tan jóvenes también. Gracias. Exacto, gracias a ustedes. ¿Cómo no? Seguimos acá en Nación Z y tenemos una entrevista pendiente y quiero dar esta antesala porque la realidad es que ha habido un adelanto significativo. Ya lo tengo, Eduardo, todavía. Un adelanto significativo en cuanto a lo que es la seguridad, el aspecto de seguridad. Y ayer tuvimos un operativo que tiene que ver con los puntos de droga y cómo esto ha ido trascendiendo. Y ayer coincidimos en Jugando Pelota Dura para propósitos, ¿verdad?, de un segmento y otro, y estaba allí el comisionado o ya superintendente de la policía, Joseph González Falcón, que viene llevando una narrativa complicada, pero muy interesante. Y esto
evidentemente tiene que ver con lo que está pasando en esa frontera sur de Puerto Rico, en el Mar Caribe, los movimientos militares. Y un aspecto muy importante y muy particular es cómo ha ido subiendo el costo de las drogas. Y nos decía Joseph González hace unas semanas que en el verano, de acuerdo a los operativos que habían estado haciendo y a las transacciones con el personal encubierto, que estaban comprando el kilo de droga cerca de $9,500. Ayer nos dejó saber que está ya a casi entre 16 y 18 mil dólares el kilo, porque hay menos droga. Ayer hubo 129 órdenes de arrestos diligenciadas en 75 municipios de la isla. Hubo una cifra que yo quiero corroborarla con él cuando entablemos conversación en unos minutos, pero creo que ¿cómo se llama? Las fianzas impuestas luego de las órdenes de arresto de las que se diligenciaron. 35 millones de pesos en fianzas nada más. Yo quiero corroborar todo este detalle y cómo ocurrió esto, porque ciertamente es un golpe significativo. But wait, there is more. ¿Qué pudiera pasar de aquí en adelante, habiendo poca droga, habiendo escasez por lo que está pasando en los movimientos del Caribe y la violencia en el país? Que yo creo que muy poca gente pudiera no estar de acuerdo en que, en efecto, esto es producto del narcotráfico, estas matanzas y los inocentes que pudieran llevarse enredados en el camino. Superintendente Joseph González y Falcón, buenos días, bienvenido a Nación Z nuevamente. Buenos días, superintendente. Saludos. Vamos a ver, pónchame, Achero, a ver qué se supone que está ella con nosotros para hablarnos de este operativo. 75 municipios. Yo me sospecho que el contingente de policías también tiene que haber sido masivo a esos efectos para poder asegurar toda esta situación. Ya lo tenemos en línea. Superintendente Joseph González Falcón, buenos días. Pero no me digas que lo tengo si no lo tengo. Bendito sea Dios. Buenos días. Saludos, superintendente, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está, Eri? Excelente, excelente. Escuché ayer su alocución allá junto a Narváez, me parece que es el agente de la DEA o el representante de la DEA que estuvo con usted en el panel de Jugando Pelotadura. Sí. Superintendente, yo llevo siguiendo la trayectoria de la narrativa que ha llevado un poco en cómo ha incrementado el costo del kilo de cocaína. Esa no es la única droga que entra a Puerto Rico. Hay otras también que tenemos problemas como el fentanilo y todo lo demás, pero esta se ha disparado en precio y eso a mí, o sea, de 9,500 estamos casi en el doble de lo que costaba en verano un kilo de cocaína. Eso es así, Eri. Y esa es lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí en el Caribe, en el sur de Puerto Rico, con los movimientos militares, porque sabemos que esa es la ruta de la cocaína de Centro y Suramérica, Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, hacia la República Dominicana y aquí a Puerto Rico. Cuando hablamos de fentanilo, los mecanismos que usan para entrar eso a Puerto Rico es diferente. Mucho de eso entra ya de los Estados Unidos a través del correo. Sí se han incautado entrando por lancha aquí a Puerto Rico, pero la mayoría lo que vemos es por el correo así de los Estados Unidos. Este operativo, 75 municipios, ¿fue todo a la vez? ¿Cómo fue la logística de esto? Obviamente hay un groundwork que se hizo antes a través de personal encubierto, según usted dijo ayer. Pero ¿cómo se hizo esto? Porque no hay policía. ¿Cómo se hacen esto en 75 municipios? ¿Hubo support federal? ¿Cómo se trabajó esto, superintendente? Sí, este operativo era solo la policía de Puerto Rico. Wow. Necesitamos más policía, pero sí hay policía, Eri, trabajando todos los días en la calle, la uniformada, las divisiones especiales, pero sí hay una necesidad
real de policía y estamos en esos procesos para mejorar las condiciones y hacer el reclutamiento. Pero basado en este... No es tanto que they bang down doors, representante, que sean los que tumben puertas y hagan estos operativos que parecería ser un contingente como los que hace el FBI. O sea, hay 75 municipios, es algo complicadísimo. ¿Se dio todo a la misma vez o fue a diferentes horas? Empezó desde el día antes con operaciones, lo que llamamos buy buster, y ya que gente que ya teníamos en el radar, que le hemos hecho compras anteriores, necesitaron otra vez para otras compras de drogas, de armas, y ahí cuando llegaron a hacer la transacción, nuestro equipo de SWAT, nuestro equipo de arrestos especiales, le caía encima a estas personas. Eso siguió todas las noches hasta la mañana de ayer, donde allá a las 7 de la mañana teníamos 108, 109 arrestados de los 129 acusados. O sea que todavía hay gente at large, todavía hay gente por fuera. Sí, ya hay comunicación con varios abogados que se han comunicado que sus clientes se quieren entregar, pero nuestro personal sigue trabajando buscando a estas personas en las calles. Este operativo impactó más de 150 puntos de droga a través de la isla. Y estos puntos operaban de diferentes formas, del punto tradicional, ¿verdad? Donde para allá quería ir, porque se hizo un trabajo de inteligencia. Y había una cosa que se llaman como servicarros, ¿eran? Algo así, o que te entregaban tipo Uber. Estilo delivery, exactamente, a través de las redes. O sea que había un catálogo para pedir también y ordenar. También tenía eso, tú hacías tu orden y te llegaba donde tú estabas. Wow, así de sofisticado está esto. No sé si yo lo llamaré sofisticado, pero sí, diferentes métodos que diferentes grupos, organizaciones utilizan para vender y se comunicaban, dijo usted anoche, a través de la sistemas de mensajería, aplicaciones de mensajería, y ahí tú ordenabas lo que tú querías y se ponían de acuerdo para entregarte y el precio. Eso mismo, así mismo es. Cada vez que hemos visto este tipo de operativos, se dispara la violencia, es casi, ¿verdad? Algo súper común, superintendente. ¿Cómo se trabaja con esto habiendo sido tan masivo ese golpe que le dan al narcotráfico en el día de ayer? Varias unidades que tenemos están trabajando todavía en la calle, obteniendo toda esa inteligencia, identificando ya quién son los players, ¿verdad? La gente que quieren tomar el poder de esos puntos, y nosotros vamos a estar bien activos. Esto no ha terminado, esto es solamente el principio. Tenemos que seguir atacando el narcotráfico en todos los diferentes niveles, y sabemos, nuestra FURA está bien activo trabajando con las agencias federales, protegiendo las fronteras. Estamos trabajando mano a mano con las agencias federales, de igual manera atacando el liderazgo de estas organizaciones, los suplidores. Pero sabemos, el problema que vemos aquí en Puerto Rico es la violencia atado al narcotráfico, y la raíz de todo esto es el control del punto de droga, donde venden estos productos, donde están las armas de fuego, donde crean esta violencia, tratan de intimidar los residentes de esa área para que no cooperen con la policía, y tenemos que seguir atacando estos puntos. ¿Esto se trató de personal encubierto? ¿Hubo confidencias también de dónde estaban esa gente, superintendente? De todo. Hubo operación encubierta, inteligencia, cooperación de la ciudadanía, querellas que recibimos identificando puntos en diferentes municipios. Estamos hablando en residenciales, en urbanizaciones, en la ciudad como en la montaña, a través de la isla. Como dijimos, impactamos 75 pueblos en Puerto Rico ayer. ¿Cuánto fue? ¿35 millones de pesos en fianza? Si no escuché mal. Casi 36 millones fue el total de la fianza. Sí. Esa parte es importante porque tanto a los compañeros del panel, que en ese momento estaba Sid Marí y Víctor, el superintendente, trajeron el punto de que mucha de esta gente tenía antecedente criminal, inclusive por armas y delitos considerables, no por pisar la grama ni cosas de parking. Entonces,
¿Cuánto le preocupa que esto pudiera, porque hay una parte que ya ustedes no controlan, que es cuando lo manejan los fiscales y los casos que se presentan en el tribunal? ¿Qué se pudiera hacer distinto para que no haya este rolling door de que entren y salgan y vuelvan y delincan y sigan en la cosa? Yep. Y eso fue parte de la estrategia en este caso, Eri, identificando, ¿verdad? De de las 129 acusaciones, 72 de estas personas tenían 72. 72 de cargos de asesinato, de maltrato, de fraude, de robo, de hurto, de cualquier delito que tú puedas pensar. Y eso, esa fue parte de la estrategia, enfocarnos en estas personas para tratar de sacarlo de circulación. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Como sabemos, el Departamento de Justicia va a seguir haciendo su trabajo. Y como mencionaste, Eric, todo el mundo en este proceso tiene el rol, ¿verdad? Y el trabajo de la policía es ir a la calle, identificar a estas personas, obtener la evidencia necesaria para acusar a esta persona en un tribunal y ahí el juez toma la decisión de la sentencia y el resto del proceso. Una ganancia tan brutal para este tipo de producto y más cuando lo pueden adulterar y seguirle sacando aún más dinero, según explicó ayer el superintendente, van a venir gente a sustituir a los que se llevaron y entonces eso va a crear, eso muchas veces es lo que crea la violencia. ¿Quién se queda con esos puntos ahora? Porque no necesariamente van a desaparecer. ¿Cómo se trabaja ese enfoque? Sé que estaba haciendo algo distinto cuando estaba a cargo de la oficina del FBI en San Juan, de enlazar los ¿verdad? El community outreach para que la comunidad también previniera eso. ¿Hay algo que se pueda hacer para que desarticular por una vez y por todas ese tipo de puntos? ¿Ha identificado algo que pueda hacerse desde su posición en la policía? Estamos siguiendo ese modelo exactamente, siguiendo en las comunidades, trabajando con los diferentes sectores de los niños, con la liga atlética, con los jóvenes, estamos trabajando con las personas mayores, dando charlas, educando, ¿verdad? Para que a las personas mayores que no caigan víctimas de estos tipos de fraude, a los jóvenes, dándole esperanza que sí hay un futuro, hay modelos de seguir en nuestras comunidades. Eso es lo que estamos trabajando, en unión con la ciudadanía, porque sabemos no podemos hacer el trabajo que nos toca hacer solo, necesitamos la cooperación. La policía de Puerto Rico nada más puede llegar hasta un punto. Ahí después, tú sabes, de adentro hacia el hogar, les toca a los padres, la escuela. Esto es y yo siempre lo he dicho, un whole of society approach. No solamente estamos hablando del gobierno, estamos hablando, o la policía, toda la agencia del gobierno, toda la ciudadanía, las organizaciones sin fines de lucro, todos. Esto nos corresponde a todos. Si queremos un Puerto Rico mejor. Superintendente, no he escuchado nada contundente de parte de la administración de gobierno, pero yo le felicito desde esta trinchera y desde esta cámara y desde este micrófono por el trabajo que ha hecho. Ciertamente ha sido un golpe fuerte. Ojalá los casos puedan prevalecer en el tribunal y no tengamos esta puerta giratoria de que vuelvan a delinquir estas personas y puedan desarticular la mayoría de esos puntos. Agradecido por su tiempo y disponibilidad. Eri, un punto importante, ¿verdad? Esto no tiene que ver con el superintendente de la policía, esto tiene que ver con los hombres y mujeres de la policía de Puerto Rico y todo nuestro personal que sale a la calle todos los días poniendo su vida en riesgo para un Puerto Rico mejor. Y yo estoy ahí al frente para apoyarlo en todo lo que puedo hacer, porque sé los retos que hay y la policía de Puerto Rico merece más y vamos a trabajar para eso. Para que eso ocurra, superintendente, tiene que haber liderato, una figura de respeto para poder mover a esos hombres y mujeres que todos los días salen a defendernos y a arriesgar sus vidas. Y ciertamente ha sido un acierto el tenerlo usted en esa silla. Lo reconozco. Gracias, Eri, poniendo nuestro granito. Agradecido de su tiempo, superintendente Joseph González Falcón. Gracias por estar acá con nosotros en Nación Z. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en Nación Z. Esto es el licenciado Eddie López con